El Instituto Estatal Electoral, a través de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación, les da la más cordial bienvenida a este foro y conferencia sobre los derechos político-electorales de la población LGBTTIQ+, que nos impartirá el maestro Benjamín González Mauricio. Gracias a todos y a todas y todes por su interés y por su tiempo. Esta tarde nos acompaña en el presidium el consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Nos acompaña también el consejero electoral del Instituto Estatal Electoral, Gerardo Macías Rodríguez. El doctor Servando Pineda James, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ. Así como el maestro José Benjamín González Mauricio, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco. La licenciada Paola Contestabile Fraire, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral. Asimismo, agradecemos la presencia de las siguientes autoridades: el licenciado José Luis Armendáriz, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. A la licenciada Gonza González, del Partido Revolucionario Institucional. Y a todas las personas de los colectivos que se tomaron el tiempo para estar aquí en este foro, en este diálogo del día de hoy. A continuación, cedemos la palabra al consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Fátima. Pues muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este foro en el que habremos de abordar la temática del goce y ejercicio de los derechos políticos y electorales de la población LGBTTIQ+ en el estado de Chihuahua. Como sabemos, la democracia es no solamente un régimen político respecto al cual se desprende el cómo llegan nuestros gobernantes al poder y cómo lo ejercen, sino que en términos de la propia Constitución General del país, es también un sistema a través del cual se busca el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población. Con base en estas nociones, podemos comprender la relevancia que cobra la vigencia de la democracia en nuestro acontecer diario, pues en sus términos, todas las personas somos igualmente relevantes para la consolidación del Estado que buscamos construir, un Estado en el que todas las personas puedan gozar y ejercer sus derechos a plenitud. La vinculación entre estas dos definiciones se da, en una de sus dimensiones más trascendentales, a través de la existencia de los derechos políticos y electorales, pues una vez que nos involucramos en la toma de decisiones colectivas, ya sea a través de la elección de nuestros gobiernos, en lo que se refiere a la democracia representativa, o a través de la incidencia en la generación de leyes o políticas públicas en lo que se refiere a la democracia participativa, podemos sentar las bases necesarias para impulsar el respeto a todos y cada uno de los derechos que nos son propios como seres humanos. Es por ello fundamental que ejerzamos nuestros derechos ciudadanos, pues al votar, ser votadas, ocupar cargos en instituciones gubernamentales o al intervenir en mecanismos de participación ciudadana, estaremos en posibilidad de concretar cambios en la realidad de nuestro Estado y de nuestro país. La situación particular que viven los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad es un claro ejemplo de cómo la poca o nula posibilidad del ejercicio de estos derechos genera escenarios sumamente desfavorables para la existencia de condiciones de vida digna. La discriminación, la segregación y los crímenes de odio son solo algunos de los casos que se presentan en consecuencia de este fenómeno y que en términos de las bases ideológicas y pragmáticas de una democracia no pueden seguir presentándose. Es por esto que para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua es fundamental fomentar este tipo de encuentros, a través de los cuales la sociedad civil organizada
en este caso con las representaciones de la población LGBTTIQ+, y ciudadanía en general, puedan contar con más y mejor información que siente las bases para impulsar su involucramiento en los temas cívicos en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en México. Agradezco enormemente a mis compañeras y compañeros consejeros, a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán, por siempre generar espacios como este en los que se fomente el régimen democrático en el Estado. Por supuesto a nuestro ponente, Benjamín González, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, una institución que siempre ha sido aliada en muchísimos temas, siempre están coadyuvando con nosotros, doctor Pineda, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Y por supuesto a todas, a todos y a todes, a la ciudadanía de Ciudad Juárez, una población siempre atenta e involucrada en estos temas. Esperamos que sea de provecho para ustedes y que sienten las bases para su participación política de manera mucho más activa en el Estado. Muchas gracias. Agradecemos al consejero Luis Gutiérrez por sus palabras. A continuación, Paola Contestabile, titular de la Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación, presentará a nuestro ponente del día de hoy. Buenas tardes a todas, todos y todes. Me permito presentar al maestro Benjamín. Bueno, él es maestro de doble máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos por parte de la Universidad de Santiago de Compostela, España, teniendo especialidad en defensa internacional de los derechos humanos por parte de la Universidad de Alcalá de Henares, España, la Escuela Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Además, es abogado por la Universidad de Guadalajara, México. Además, el maestro Benjamín es experto en diversidad sexual por parte de la Universidad de Diego Portales de Chile, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Presidencia Nacional de Argentina, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco y la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Ha sido participante en diversas competencias internacionales en materia de derechos humanos en la Universidad Autónoma de México, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Costa Rica, el Instituto Colombiano de Derechos Humanos y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, ha sido colaborador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en calidad de amicus curiae en Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo diversas publicaciones en materia de derechos humanos, en específico en materia de diversidad sexual a nivel nacional y en la Unión Europea, así como ponente en encuentros nacionales e internacionales. Además, fue coordinador del tomo 3, Diversidad Sexual y Derechos Humanos, y el tomo 17, Personas de la Diversidad Sexual y Derechos Humanos, ambas adscritas a la obra colectiva de estudios de derechos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Actualmente es visitador adjunto y coordinador de la Agenda de Diversidad Sexual, adscrita a la 5ª Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Es así como le doy la bienvenida, agradezco infinitamente su presencia al maestro José Benjamín González y le cedo la palabra para que nos exprese. Muy buenas tardes, tengan todas, todos y todes. Es un placer el día de hoy y a nombre de nuestra presidenta Luz del Carmen Jiménez González de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, agradecemos esta noble invitación que nos hace el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua y sobre todo en casa de estudios para poder articular un tema de vital importancia, que es hablar sobre los derechos políticos y electorales de las poblaciones diversas. Por lo anterior y sin mayor preámbulo, voy a iniciar con este tema de reflexiones con el objetivo de articular quizás reflexiones que puedan transitar acciones afirmativas reales y materiales a favor de este grupo en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados. Dicho lo anterior, es menester advertir
hablamos de una agenda especializada, que es hablar de poblaciones diversas o hablar de quienes conformamos la diversidad sexual. Pero no menos cierto es que en ocasiones desconocemos quiénes son las personas que conforman la población de la diversidad sexual. Y conforme ello, el articular si efectivamente la población lésbico, gay, bisexual, transvesti, transexual, intersex, queer y demás identidades y expresiones de género que desafiamos el binarismo de género, gozamos de derechos humanos. Dado a lo anterior, entonces debemos de acreditar, si bien es cierto, que al momento de hablar de derechos humanos, debemos de acreditar si efectivamente la población de la diversidad sexual es parte de la raza humana, o es parte o tiene la calidad y la titularidad de ser persona. Porque si es así, entonces, ¿por qué no se les garantiza sus derechos humanos? Dentro de la plataforma fáctica del derecho internacional de los derechos humanos, se advierte un tratado de vital importancia, haciendo una aplicación analógica como la máxima constitución que existe en las Américas, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1.1, es muy claro, ya la letra dice, ¿quiénes son personas? Para conforme ello, el acreditar si efectivamente las personas LGBTIQ+, tienen esa atribución. Y al tener esa atribución, entonces son garantes de la protección de derechos humanos. En este artículo se establece que persona es aquella que pertenezca a la raza humana. Y la pregunta es, ¿y la población LGBTIQ+, pertenece a la raza humana? Si la respuesta es asertiva, entonces hay que cuestionarnos porque aún a la fecha estamos hablando si es o no son aplicables derechos humanos a este sector. Repito, siendo la titularidad que este sector pertenece a la raza humana y por tanto son personas físicas. En ese sentido, en el ámbito político y electorales, debemos de reconocer acciones de inclusión que se han realizado en la plataforma nacional. Uno que es muy importante y de hecho histórico es la Declaración sobre Derechos Políticos y Electorales de la Población LGBTIQ+ para las Américas, decretada y formalizada en agosto del año pasado, en el cual es el único instrumento internacional en el cual se acredita claro, de manera declarativa, es decir, sin ser obligatoria, de que efectivamente la población tiene derechos a ser elegida, elegido o elegide a la participación política de sus estados. Sin embargo, ahora que vamos a entrar a desmenuzar quiénes son las personas LGBTIQ+, y al no haber duda razonada de que las personas de la sexual pertenecemos a la raza humana y por tanto somos personas, es menester advertir y qué es este gran acrónimo que nos identifica a todas las personas, conocidas como la plataforma LGBTTIQ+, o en su caso la plataforma LGBT. ¿Cuál es la acronomía correcta o asertiva? En sí, todas son correctas. Sin embargo, para un servidor tengo una filosofía, que es lo que no se nombra no existe. Por tanto, es menester señalar cada una de las identidades y expresiones que conformamos la diversidad sexual. En este orden de ideas, entonces debemos de encuadrar qué población de la diversidad sexual le asiste cada derecho en particular. Porque agrego y advierto, las personas LGBTIQ+ tenemos nuestras propias luchas y tenemos nuestros propios derechos. No es lo mismo la lucha de una persona homosexual que una lucha de una persona trans o intersex. Cada una tiene diferentes particularidades y por tanto el Estado tiene la obligatoriedad de aplicar los enfoques diferenciados para saber cuál va a ser la debida diligencia reforzada en la garantía de sus libertades fundamentales. Y conforme ello, el apreciar y entender
que identidad de género, expresión de género, orientación sexual y sexo no es lo mismo. Cada una tiene sus propias diversificaciones que más adelante vamos a analizar. Dentro de este tipo de sector también existen discursos distursivos, por no hacerlos mención, discursos de odio, en el cual el lenguaje también genera violencia, también se naturaliza la violencia, en el cual lo irónico de este tipo de escenario es advertir cuál es el lenguaje apropiado para dirigirse a este sector. En ocasiones hemos escuchado tanto por redes sociales, medios electrónicos o en su caso dentro de diversas colectivas hablar del término comunidad. Pero la pregunta es, ¿qué término es el apropiado de acuerdo al estándar internacional? Es decir, hablar de comunidad o de población. De acuerdo a la Real Academia Española, la terminología axiológica de la palabra comunidad refiere la distinción de dos tipos de raza. Aclaro, la población LGBT no tiene otro tipo de raza. Pertenecemos a la misma raza humana. Por tanto, entonces el término apropiado para abocarse a esta agenda especializada es el término población. Que el término población, de acuerdo a la Real Academia, establece que sí tiene conexos hacia una misma raza, pero con diversas diversificaciones, que es la que nos compete a cada una de nosotras, de nosotros y de nosotres. Ahora bien, si podemos observar en esta lámina, podemos analizar quizás unas aportaciones que, aclaro, se agradecen para poder visibilizar los derechos mínimos básicos indispensables que tenemos las poblaciones diversas. Pero no menos cierto es también el advertir los errores lingüísticos que aún estamos reafirmando, que repito, quizás no los vemos, no los sentimos, pero porque ya están naturalizados y ya se han aceptado como costumbre. Es decir, entonces cuando nos debamos de dirigir hacia esta población, no debemos de señalar la terminología dentro de los documentos y marcos jurídicos, el o la acrónimo comunidad, sino la aseveración de población. Población diversa o población que integra la diversidad sexual. En este orden de ideas, no menos cierto también es traer a colación un término que es literalmente una grave violación de derechos humanos que aún persiste en nuestro estado y en nuestro país, que es hablar de cuál es la terminología apropiada con un lenguaje inclusivo al dirigirse sobre las personas que tienen una orientación sexual, en el cual la orientación sexual, de conformidad a los principios de Yakarta, establece que es la profunda atracción física, sexual y afectiva que tiene una persona hacia otra persona. En el ámbito internacional, en todos los instrumentos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, se establece la terminología orientación sexual. Sin embargo, México es el único estado de América Latina y el Caribe que en todo su ordenamiento jurídico hablamos de preferencias sexuales. Y les exhorto y les invito, chequen el artículo 1 constitucional, párrafo 5, en el cual se establece la cláusula de igualdad y no discriminación. Y en esta cláusula de igualdad y no discriminación se advierte que está prohibido discriminar por preferencia sexual. ¿Y qué es preferencia sexual? De acuerdo a la Real Academia, es una situación temporal. Es decir, quizás para un servidor el día de hoy estoy de humor que se me antoja un helado de vainilla y quizás el día de mañana un helado de fresa o de chocolate. ¿Y qué es lo que estamos ocasionando? Naturalizando la violencia, generando discursos de odio al no articular un lenguaje inclusivo, aclaro, no en el léxico, en los instrumentos nacionales. Por tanto, entonces, podemos acreditar que a la fecha, la máxima ley que existe en México, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reformada el 10 de junio de 2011, es violatoria de derechos humanos hacia la población de la diversidad sexual.
Y es más, les invito, sabemos que lo que no se nombra no existe y que por tanto la ley mexicana me debe de visibilizar que soy titular de derechos humanos. Yo les invito y les exhorto que me digan en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos aparece la palabra diversidad sexual. No aparecemos, es decir, aún seguimos invisibilizados. Y esa omisión legislativa también es una grave violación a derechos humanos, que más adelante vamos a evidenciar si en efecto estamos en presencia hacia una violación de derechos humanos o en su caso estamos en evidencia hacia un crimen internacional que es el genocidio de acuerdo al Estatuto de Roma, que repito, más adelante vamos a abordar. Entonces, en este tópico de la diversificación, ¿qué vamos a entender por identidad de género? ¿Qué va a ser entonces la expresión de género, la orientación sexual y sexo? Yo les invito a sacar nuestras credenciales, ya sea para votar o el pasaporte, y veamos qué dice sexo. Y sexo establece si es hombre o mujer, o en su caso, sexo es femenino y masculino. Aclaro, documentos legales a nivel nacional. ¿Y acaso el sexo es hombre o mujer? ¿Sexo es femenino o masculino? No. También esto es una violencia simbólica hacia las personas LGBTIQ+. Porque vamos a ver qué es sexo. Y sexo no es hombre o mujer, ni mucho menos es la cuestión ni de la feminidad, ni mucho menos de la masculinidad de una persona. Por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hicimos la siguiente radiografía antropológica para poder, de una manera muy sencilla, sensibilizar qué es la identidad de género. Y la identidad de género es la manera en la cual una persona se va a identificar hacia mí misma. Y esa identidad de género nace a partir de mi mente. El cómo yo me identifico a mí mismo, a mí misma o a mí misma, y cómo las demás personas me van a identificar a mí. Y la identidad de género corresponde si es o si soy un hombre o una mujer cisgénero, o si soy un hombre o una mujer trans. O en su caso, que no entro al duelo de esta dicotomía que es un binarismo y me represento como una persona no binaria. O en su caso puede haber una identidad cultural, como las etnias, como lo es las Musher o los dos espíritus en América Latina y el Caribe. Aclaro, y solamente estamos hablando de identidad de género. Por tanto, y traigo colación, entonces el ser hombre y ser mujer no es una cuestión biológica de sexo, es el cómo yo me identifico hacia mí mismo y hacia las demás personas, el cual va a ser mi proyección. La expresión de género radica el cómo voy a interactuar hacia las personas, cómo me presento hacia las personas, de manera quizás de vestimenta o de expresión. Su nombre lo dice. La expresión de género corresponde exclusivamente si soy o tengo quizás roles femeninos, masculinos, andróginos o diversos. Contrario a la identidad de género, que es el cómo yo me voy a identificar. Mi expresión es cómo me presento. Porque al fin de cuentas lo único que estoy utilizando son objetos. Y un objeto no me identifica el cómo yo me identifico como persona, como un hombre homosexual. Y mi expresión quizás femenina. Posteriormente a ello, la orientación sexual, como ya les había hecho mención, es la profunda atracción física sexual efectiva que tiene una persona, en el cual puede ser quizás heterosexual, homosexual, lésbico, bisexual, asexual, etc. Y finalizo con el siguiente. Y entonces, si ya estoy diciendo que la identidad de género es el hecho de ser hombre y mujer, y la expresión de género es femenino, masculino, diverso, entonces, ¿qué es sexo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal dentro de las instituciones públicas? Pues bien, sexo no es nada más ni nada menos que una cuestión biológica, antropológica, de acuerdo a las teorías de Charles Darwin. ¿Y cuáles son ese tipo de locuciones? Si mis rasgos o mis genitales internos o externos son de macho, hembra o intersex, nada más.
Si queremos un fundamento jurídico para poder acreditar la aseveración que un servidor estoy manifestando, está dentro de la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reafirmada el 17 de mayo del 2017. 17 de mayo, que es el Día Internacional para erradicar la lesfobia, homofobia, bifobia y las más fobias que interseccionan la dignidad humana de las poblaciones diversas. Es así que entonces, ¿cómo vamos a encasillarnos a las personas diversas con el ánimo solamente de verificar, no de estigmatizar, de verificar cuál va a ser la debida atención integral que se debe dar hacia ese sector? Es entender que identidad de género corresponde a cuestiones de hombre o mujer, o en su caso una identidad política cultural. Posteriormente, la expresión de género femenino, masculino, diverso. La orientación sexual, gay, homosexual, bisexual, etc. Y sexo, macho, hembra e intersexual. Repito y reitero, esas radiografías antropológicas están disponibles en la página institucional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el cual nuevamente traemos a colación entonces cuál se debe de apropiar a una identidad de género: la identidad o el sexo dentro de nuestros documentos oficiales. Es necesario en este tipo de reflexiones poder entender quiénes integramos la población LGBTIQ+. Un servidor trae a colación esas imágenes sin el ánimo de transgredir los derechos a la intimidad, privacidad o de las personas sensibles a personas públicas que han revelado sus identidades, expresiones y cuestiones diversas, por el cual solamente se están utilizando con el ámbito académico para poder dimensionar cuando estoy en presencia de ese tipo de sectores. Un hombre gay u homosexual es aquel hombre que tiene una profunda atracción física, sexual y afectiva con otro hombre. Una mujer lesbiana, su nombre lo dice, es una mujer que tiene una profunda atracción física, sexual y afectiva con otra mujer. Y una persona bisexual es aquella persona que puede tener una atracción física, sexual y afectiva con un hombre o incluso con una mujer. Aclaro, hasta este momento solamente estamos hablando de orientaciones sexuales. Ahora hablemos de identidades de género y expresiones de género. En ocasiones creemos o pensamos de que el transvestismo es una identidad de género y estamos en un error. El transvestismo drag queen, como normalmente se ha articulado en los últimos años, no es una cuestión de identidad, es una cuestión de expresión de género. Y es más, la lucha de ellos solamente es en el ánimo de su feminidad o masculinidad. Pongo por ejemplo, si un servidor, soy un actor y me contratan para personificar a una mujer, con el simple hecho de yo vestirme de mujer, no voy a alterar ni mi identidad ni mi orientación sexual. Y de hecho, la gran mayoría de transformistas, la gran mayoría son heterosexuales. ¿Qué tipo de brechas son aquellos? Solamente articulan una expresión de género. Contrario a ello, las personas transgénero y transexuales, ellas sí pugnan por una identidad autopercibida en el cual se les debe de garantizar en sus documentos oficiales, en el cual la única discrepancia que radica entre una persona transgénero a una persona trans es que las personas transgénero, ellas no deciden mutilar sus genitales, porque un genital no me va a hacer ni más no hombre ni más mujer. Y pongo por ejemplo, si yo tuviera cáncer de testículos y me mutilan mis testículos, ¿dejo de ser hombre? O contrario a ello, yo como mujer me mutilan mis mamas, ¿dejo de ser mujer? No, porque la identidad de género radica en cómo yo me identifico a mí mismo. Y esa misma pauta es la filosofía de las mujeres transgénero. Contrario a ello, las personas transexuales son las que sí optan en someterse a una cirugía de rezoasignación para encuadrar y encasillar los cánones que la sociedad impone a lo que es el hecho de ser una mujer o el hecho de ser un hombre. Posteriormente a ello, hablar también que el grupo más vulnerable de la población LGBTIQ+ son las personas intersex. Las personas intersex somos o éramos las personas que anteriormente se nos decía que éramos hermafroditas.
Pero el término hermafroditismo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un término que solamente se le constituye a plantas y animales. Es decir, no estamos hablando de plantas y animales, estamos hablando de seres humanos. Y es a partir que se cambia la locución por personas intersex. Y las personas intersex somos las personas que nacemos con genitales internos o externos, tanto de macho o de hembra. ¿Y cuál es la transgresión hacia nuestros derechos humanos? Que sin nuestro consentimiento y solo la libertad de un médico y de nuestros padres, mutilan nuestros genitales, en el cual al día siguiente o pasando las fechas de mi proyecto de vida me doy cuenta que no están en armonía a mi identidad o a mi autopercepción, en el cual esta laceración radica a tratos crueles e inhumanos a personas intersex. Posteriormente, el término queer, a partir de Judith Butler en la teoría queer, manifiesta que son aquellas personas que desafían el binarismo de género, en el cual no se encasillan o no se identifican ni como hombres ni como personas. Al contrario, dignifican la dignidad humana del hecho de ser personas, sin alterar o afectar sus expresiones de género, binarias o no binarias. Y por último, las identidades culturales, que son las que radican en etnias, como son las Musher en la comunidad de Oaxaca o en América Latina, de los dos espíritus, en el cual son respetadas de acuerdo a la cosmovisión que radica en esas comunidades y pueblos originarios. Sin embargo, aún a la fecha, para la sociedad y quizás para gran parte del continente americano, persisten los estigmas del hecho de ser homosexual es aquella persona que se dice mujer. O en su caso, el hecho de ser una persona trans es aquella persona que se desnuda en las calles. O en su caso, de ser una mujer lesbiana, tiene que estar masculinizada. O en su caso, dedicarse al trabajo sexual, que repito, es un derecho sexual y reproductivo que las personas ejercemos. Y la única decisión radica en el consentimiento. Pero desafortunadamente, este tipo de sesgos visibilizan y generalizan que toda la población LGBTIQ+, estamos encasilladas en este tipo de patrones, en el cual no podemos ser profesionales, académicos o en su caso, servidoras o servidores públicos. Bajo esta transición debemos de visibilizar quizás un enfoque más integral, libre de violencias y estigmas, en el cual las personas diversas, la gran mayoría, pasamos desapercibidas al ojo ocular de las personas. Porque nosotros tenemos otro derecho humano muy importante, que es a nuestra intimidad y privacidad. Nosotras, nosotros y nosotres no estamos obligados a revelar o a decir públicamente cuál es nuestra identidad, expresión, orientación o sexo. Eso radica en un consentimiento propio y una decisión particular, en el cual, con el ánimo de poder visibilizar de manera pedagógica, las personas que vemos en la lámina, todas son personas trans. Sin embargo, con esta dicotomía dentro de los marcos jurídicos de protección en materia de derechos humanos, sabemos que existen los roles de género, que conocidas también como el binarismo de género, en el cual ya etiquetamos objetos y colores, es decir, ya los tenemos sexualizados, en el cual al momento de cambiar esos objetos o ese tipo de colores, visualmente nos causa un daño visual. ¿Y ese daño visual qué significa? Los sesgos y el grado de violencia que hemos naturalizado al sexualizar ese tipo de insumos a los roles masculinos y femeninos. Repito, los colores, los objetos no deberían de estar sexualizados a ningún tipo de plataformas. Para un servidor, no puedo hablar de población LGBTIQ+, si no traigo a colación las corrientes feministas, porque debemos de agradecer y fortalecer que gracias a la lucha feminista es donde nace la lucha de la población transexual en Nueva York. Es gracias a ellas que impulsan la reivindicación y la visibilización de nuestros derechos humanos. Es por ello que para un servidor, las feministas
que yo pugno, que han articulado la perspectiva de género inclusiva para no América Latina, para toda la comunidad internacional, radica en un primer momento por la antropóloga Margaret Mead. Margaret Mead estableció de que el género no es una construcción social. El género radica en la demografía, en el territorio que te encuentres. Es decir, dentro de los estudios que hizo esta antropóloga, se dio cuenta que en un sector de islas, las mujeres desempeñaban el rol de la casa y los hombres el cuidado de los hijos. Por tanto, oh sorpresa, entonces el género está articulado en la demografía, en el territorio en el cual te encuentres. Porque en el territorio en el cual te encuentres te asignan qué género vas a desempeñar, qué roles o estereotipos vas a articular, distintos a los que tenemos en las regiones latinoamericanas. Esa fue la aportación de Margaret Mead. Posteriormente tenemos una feminista que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo, estableció una frase muy emblemática que siempre traigo a colación en mis participaciones, y dice a la letra: una mujer no nace, una mujer se hace, en el cual pugna a la construcción social y a los patrones que la sociedad te va a encasillar qué tipo de conductas debe de hacer una mujer, o en su caso qué tipo de patrones o conductas debe de hacer un varón. Es decir, te las asignan de manera social. Posteriormente a ello tenemos una antropóloga mexicana y catedrática de la Casa de Estudios de la UNAM, que es Marta Lamas. Marta Lamas ha establecido esta convergencia de radical hombre y mujer. Y ella trae a colación el término de géneros no binarios para poder desfragmentar esa violencia simbólica que se realiza al conceder patrones y conductas exclusivas a hombres y patrones y conductas exclusivas hacia las mujeres. Y este mismo razonamiento lo refuerza Judith Butler en la teoría queer, en el cual significa algo muy importante, como previamente les he comentado, que es la dignificación de la dignidad humana y reconocernos como personas diversas que habitamos y transitamos en las regiones latinoamericanas. Para ello, estas corrientes filosóficas y antropólogas trajeron a colación el término de la interseccionalidad. La mayoría de las personas ya hemos escuchado el término de la interseccionalidad, pero muy pocas personas sabemos qué es la interseccionalidad. La interseccionalidad es esta brújula metodológica en el cual me va a encasillar qué sector son los privilegiados en la parte superior y qué sector son los que están en opresión y desventaja. Y oh sorpresa, dentro de ese tipo de la brújula metodológica, los que estamos en opresión somos la población LGBTIQ+. Pero ojo, la interseccionalidad también nos manifiesta que existe otro tipo de personas LGBTIQ+, que estamos presentes. No ver o no entender que el hecho de la población LGBTIQ+, que se vende socialmente o públicamente, que es aquel hombre homosexual privilegiado o aquella mujer lesbiana privilegiada. No, la interseccional rompe este tipo de sesgos y visibiliza que existe población LGBT migrante, población LGBT con algún tipo de discapacidad, población LGBT con una situación de salud, población LGBT con una identidad cultural, o en su caso también población LGBT pobre, en el cual articula los grados de vulnerabilidad que puede estar una persona que integra ese sector. Por ejemplo, el hecho de yo ser una mujer indígena, lesbiana y con discapacidad. Y es ahí donde debe de cambiar los enfoques diferenciados y la perspectiva al momento de garantizar sus derechos humanos. A la fecha, Naciones Unidas, al corte, lo hice el día de ayer en la noche, para poder verificar que aún a la fecha
existen países a nivel internacional que, claro, no violentan, criminalizan penalmente a las personas LGBTIQ+ a la fecha. Y son todos los países que están de color rojo. Y en algunos de ellos la pena es la pena de muerte, en el cual estaríamos hablando de que, si bien es cierto, ha habido avances, aún siguen grandes desafíos que la comunidad internacional debe de articular, tomar cartas en el asunto para poder garantizar sus convergencias en materia de derechos humanos. Hablamos desde el inicio de derechos humanos y lo importante ahora es, ¿y qué son esos derechos humanos? Sabemos y entendemos que todas las personas tenemos derechos humanos, pero la pregunta es, ¿y realmente sabemos qué son derechos humanos? Sabemos que los tenemos, pero ¿sabemos qué son? Debemos de entender que los derechos humanos son aquellos derechos, libertades, prerrogativas que tiene toda persona. Aclaro, toda persona. ¿Y quiénes son personas? Las que pertenecen a la raza humana. ¿Y quién más pertenece a la raza humana? La población LGBT. Por tanto, entonces la población LGBT tiene derechos humanos, en efecto, por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, de tener esa titularidad del hecho de ser persona. Y que esos derechos humanos van a ser esos estándares o esas libertades mínimas, básicas e indispensables que van a hacer posible el crear o fortalecer el proyecto o la aspiración que tiene tal persona. Y que el Estado tiene la obligación, a través de sus garantías, articular los mecanismos para hacer posibles esas proyecciones de las personas que gozan de derechos humanos. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy en presencia de un derecho humano? Muy simple, es como una receta de cocina. Para un pastel necesito unos ingredientes. Es lo mismo en materia de derechos humanos. En derechos humanos necesito solamente 4 ingredientes. Uno de ellos es la universalidad. Es decir, los derechos humanos se deben garantizar en cualquier parte del mundo. Ojo, solamente va a cambiar su aplicación, porque podemos traer a colación, ¿por qué en Israel no se garantizan los derechos a la mujer? Si tú me estás diciendo que los derechos humanos son universales, sí, pero existe el margen de apreciación nacional, y el margen de apreciación nacional estipula que cada comunidad internacional, o cada continente, para que nos quede más claro, tiene su propia costumbre, ideología, cultura y sociedad, y por tanto, bajo este tipo de principios se rigen sus normas. El derecho humano ahí está. Tu continente, empápalo con esas convicciones, con esa cultura, con esa ideología, para que garantice el derecho. Yo no te voy a decir cómo lo garantices, yo te digo que existen. Tú garantízalos. Repito y reitero, los derechos humanos son universales. Solamente va a cambiar su aplicación de acuerdo a la demografía en el cual nos encontremos. Si es en el sistema interamericano, europeo, africano o asiático. Otro tipo de ingredientes que tienen los derechos humanos es la interdependencia y la indivisibilidad, y junto los dos. La interdependencia señala que los derechos humanos no se pueden dividir, no se pueden coartar, existe un efecto en cadena. Los derechos humanos están relacionados unos con otros, no los puedo dividir. Es decir, pongo por ejemplo, si a mí el CIAPA me corta el agua potable en mi domicilio, quizás ingenuamente estoy pensando, me están violentando mi derecho humano al agua. Un solo derecho. Ojo, de acuerdo a la interdependencia, todos los derechos humanos están relacionados con otros derechos humanos. Entonces, ¿qué otro derecho humano se me está violentando? Al agua, a la alimentación, a la salud, a la integridad. Ah, caray, ya no fue uno, fueron varios derechos humanos. Y exactamente por este principio, que es la interdependencia de todos los derechos humanos. Por tanto, el siguiente nivel es la indivisibilidad. Por tanto, jamás vamos a encontrar un derecho humano autónomo que esté solo. Jamás. Porque contraviene el principio de la interdependencia de derechos humanos. Y por último principio, y no menos importante, que es el que ha positivizado el resguardo de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, es la progresividad de derechos humanos. Y que la progresividad de derechos humanos, Charles Darwin lo ha establecido muy correctamente a través de la evolución de las especies. La especie humana va evolucionando al transcurso del tiempo, y al transcurso del tiempo van surgiendo nuevas necesidades. Tu Estado, órgano garante de los derechos, tienes la obligación de garantizar
esas nuevas necesidades a partir de reformar o crear políticas públicas. Y es a partir que ahora, si creemos de que el derecho a la identidad de género, el derecho al matrimonio, adopción, etcétera, son derechos que solamente se crearon por el simple hecho de persistir, no. Tuvo una esencia que es a partir de la progresividad de derechos humanos. Sin embargo, también debemos recordar que los derechos humanos, a los que somos abogadas, abogados o abogades, existe una teoría sobre la plataforma fáctica de derechos políticos y civiles y derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, existen sus propios tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual existe una jerarquización de derechos. Es decir, tú, Estado mexicano, tú garantizas sí o sí los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles podrían ser? Nombre, nacionalidad, familia, etc. Esos los debes de garantizar, porque son derechos innatos a la misma naturaleza humana de la persona. Sin embargo, los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos derogables, puedes o no puedes garantizarlos, porque esos derechos humanos dependen a un per cápita o un presupuesto. Un Estado no está obligado a lo imposible. Yo, ¿cómo voy a decretar que en México, a partir de hoy, el derecho a la salud es un derecho universal para todos? El derecho al trabajo, ahora todos les voy a garantizar el derecho al trabajo. O en su caso, el derecho a la salud, al trabajo o a la educación, se los voy a garantizar a todos porque son derechos humanos. No, porque dependen de tipo de presupuesto, de creación de políticas públicas. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en esa plataforma, en ese escenario? La jerarquización que existe en derechos humanos. ¿Qué acaso los derechos humanos no están a la misma par? En el 2017 y 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sede en San José de Costa Rica, advirtió un caso muy importante, que es el caso Lagos Campos versus Perú, que en este caso emblemático señaló y ordenó para toda América Latina y el Caribe erradicar esa filosofía. Por tanto, a la fecha ya no existe esta jerarquización. Ahora, los estados tienen la obligación de garantizar derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotras, nosotros o nosotras, hacer exigibles estos derechos humanos? Porque ya hay un pronunciamiento jurisprudencial e internacional. Para un servidor no puedo hablar de derechos humanos sin traer a colación las grandes barbaries que ha tenido la humanidad. Porque los derechos humanos fueron creados a partir de la sangre, de la violencia, que concatenó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial el objetivo de la comunidad internacional era erradicar esta guerra. ¿Cómo la erradicó? Muy sencillo. Junto a la comunidad internacional íbamos a hacer un acuerdo, que va a ser un acuerdo de paz. Y este acuerdo de paz son los tratados de Versalles. Y esos tratados de Versalles crean la Liga de las Naciones Unidas. ¡Oh, sorpresa! Fueron estériles. ¿Cuál concatenó? La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace nuevamente la comunidad internacional? Se convoca y ahora crean la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y ahora crea la Organización de las Naciones Unidas. Hay que hacer énfasis, sobre todo en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Sabemos qué tipo de barbaries concatenaron a esta Segunda Guerra Mundial? Sí, asesinatos hacia etnias, pero en particular asesinatos hacia homosexuales. Y la pregunta es, ¿y la comunidad internacional se pronunció al respecto? No. Dentro del Estatuto de Roma, más adelante lo vamos a ver, sí contempló o no los crímenes de lesa humanidad y genocidio hacia personas LGBTIQ+, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque la pregunta, vuelvo a hacer énfasis, ¿estamos en presencia de una violación a derechos humanos o estamos en presencia ante un crimen internacional que aún la deuda sigue histórica hacia nuestros sectores? Ese tipo de derechos humanos están reconocidos en diversos ordenamientos jurídicos. Uno de ellos es a partir de Naciones Unidas. Hay que recordar que la Organización de las Naciones Unidas es una unidad administrativa en la cual las comunidades internacionales sesionan y crean tratados internacionales.
como lo es la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y la Carta Internacional de Derechos Humanos está sesgada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus dos protocolos adicionales que en conjunto crean la Carta Internacional de Derechos Humanos. Porque hay que hacer énfasis, la Declaración Universal de Derechos Humanos solamente reconoce 30 derechos y no son todos, y es por ello que todo este tipo de tratados crean esta Carta Internacional. Claro, a nivel internacional solamente persisten dos tribunales internacionales. Uno de ellos que es la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia solamente resuelve conflictos entre estados, en particular entre ámbitos fronterizos de los países. No obstante, crea otro tribunal internacional que es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se creó en los años 2000. Anteriormente eran los tribunales ad hoc, que eran los tribunales de Nuremberg, Sierra Leona, Tokio, en el cual solamente vinculaban a crímenes internacionales, en el cual la Corte Penal Internacional creó el Estatuto de Roma. En el Estatuto de Roma se crean los cuatro crímenes internacionales vigentes a la fecha. ¿Y cuáles son estos crímenes internacionales? Guerra, genocidio, lesa humanidad y ataque. Me voy a centrar solamente en los del medio. Genocidio y lesa humanidad. El crimen de genocidio, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, inciso F, establece que es aquella agresión que solamente va encaminada hacia una población. Por ejemplo, yo tengo una bomba, pero esa bomba, para crear el crimen de genocidio, se lo voy a dirigir hacia los homosexuales, para aniquilarlos. Eso es un genocidio, porque va dirigido y encaminado hacia una población por cierto tipo de particularidades. Crimen de lesa humanidad. Esa bomba, la voy a echar para todo México, sin discriminar. Esos son crímenes de lesa humanidad. Y la pregunta es, ¿y el no reconocer derechos humanos a población LGBTIQ+, no podría ser un crimen de genocidio, de acuerdo a las ordenanzas del Estatuto de Roma y de acuerdo a la Segunda Guerra Mundial, en el cual ya hubo antecedentes y precedentes sobre el mismo? Solamente lo pongo en tela de juicio. Posteriormente a ello, en América Latina y el Caribe tenemos una mini ONU, pero esa mini ONU se conoce como la Organización de los Estados Americanos, que hace las mismas funciones que Naciones Unidas, pero solamente tratados y convenciones para América Latina y el Caribe. Y la OEA se fortalece de dos tribunales administrativos de vital importancia. Uno de ellos es que entendamos que el sistema interamericano de derechos humanos no es un sistema ni de cuarta ni de quinta instancia. El sistema interamericano es solamente un sistema subsidiario que solamente conoce casos emblemáticos, no todos los casos. Y va fortalecido a partir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que usted está en Washington, D.C., en el cual hace las facultades de una fiscalía. Es decir, la comisión solamente recibe denuncias de violaciones a derechos humanos para América Latina y el Caribe. Recibo denuncias, no voy a sentenciar. Recibo e investigo. Que las investigaciones acreditan violaciones a derechos humanos, si se acreditan derechos humanos, entonces la tengo que vincular a la Corte. Pero si esas violaciones de derechos humanos existe la voluntad con el Estado de llegar a un acuerdo, lo concilio. Pero si no hay acuerdo, ¿qué hace la comisión después de investigar y acreditar que hay violaciones a derechos humanos? Lo voy a pasar a la Corte. A la fecha, el año pasado ya entraron en vigor los nuevos relatoras y relatores que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para nosotros debemos de hacer énfasis a Roberta Clark, que es la relatora en materia LGBTIQ y más para las Américas. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que usted la tiene en San José de Costa Rica, a diferencia de Washington, toda vez que Costa Rica es el único estado de América Latina y el Caribe que ha repudiado la guerra y no tiene ejército. Y a partir de esos acuerdos de paz, la comunidad internacional opta en posicionar la sede prioritaria hacia este estado de Costa Rica. Y la Corte tiene una sola facultad. Dos, pero en particular una. Sentenciar, no personas, sentenciar países. Actualmente, el año pasado ya entraron los nuevos juezas y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en particular hacer énfasis de Eduardo Ferrer Badrego, que es mexicano y es el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el instrumento en el cual a mí como población LGBT y más me va a garantizar que efectivamente yo tengo derechos humanos? Son los siguientes, están divididos.
En el ámbito internacional, el primer instrumento internacional que reconoce que yo tengo derechos humanos fue hasta el 2006, que fue la Declaración de Montreal y además los principios de Yogyakarta. Posteriormente la Declaración de Naciones Unidas, que articula cuáles son los derechos básicos que tenemos las poblaciones diversas. Para América Latina y el Caribe, que aplica el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Belén do Pará y la Convención que en el 2018 ratificó el Estado mexicano y que se ha dado muy poca divulgación, porque en ese tratado sí aparece la palabra diversidad sexual, es la Convención Interamericana contra la Discriminación y la Intolerancia, vinculante para el Estado mexicano, repito, ratificada en el 2018 por el Estado mexicano. Y la opinión consultiva 24 del 2017. Esta opinión consultiva es el primer precedente no latinoamericano, internacional, en el cual un tribunal decidió que efectivamente la población LGBT y más tenemos derechos humanos. ¿Y cuáles son estos derechos humanos? Muy simples, los mismos derechos humanos que tienen todas las personas, como lo es el derecho a ser tratados con dignidad, al nombre, a la identidad, al matrimonio, al amor y a los demás derechos humanos conexos a las demás personas. Sin embargo, aún en América Latina ha habido resistencias para garantizar nuestros derechos humanos. El primer caso emblemático conocido en América Latina fue el caso Atala, Rifo y Niñas versus el Estado chileno del 2012. En este caso habla de una magistrada chilena que tiene una relación heterosexual y crea o procrean a 2 niñas. Y en este caso, Atala Rifo se da cuenta de su orientación sexual, que es lésbica, y pone fin a su vínculo matrimonial. ¿Qué hace la señora Atala? Pelea la guardia y custodia de sus niñas. ¿Qué hace el Estado chileno? No, el interés superior de la niñez. La va a hacer lesbiana a las niñas. Y el padre obviamente reforzaba ese criterio. ¿Qué fue orillada la señora Atala Rifo? Presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión investigó violaciones de derechos humanos y lo vinculó a la Corte. ¿Qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Los tratados que ya vimos analizados, el aplicarlos y reinterpretarlos, porque las personas que somos abogados sabemos que existe el control de convencionalidad, y el control de convencionalidad se va a diversificar si es difuso, concentrado o con efectos catalizadores, que es la obligación que toda autoridad pública, y la pregunta es, ¿quién es autoridad pública? Aquella persona que haga actos de autoridad que depende de un presupuesto, tiene la obligación, no la declaración, la obligación de aplicar, desaplicar y reinterpretar tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte. Y en este caso, obligan al Estado chileno a garantizar el derecho humano y la cláusula de igualdad y no discriminación. Y señala, y es más, Estado chileno, te digo que es el interés superior de la niñez. A partir del voto concurrente del magistrado Pérez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual establece que el interés superior de la niñez es solamente acreditar 2 elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Necesito con una prueba pericial acreditar que la voluntad de las menores no esté ni viciada ni por la madre ni por el padre, para empezar. Primer elemento. Segundo elemento, que comparezcan a juicio y saber con quién se quieren quedar. Y en este caso las niñas decidieron quedarse con la señora Atala Rifo. El siguiente caso es el caso Ángel Duque versus Colombia. Este caso habla sobre una relación homoparental en el cual desafortunadamente uno de este tipo de relaciones es portador de VIH y fallece. En Colombia no se garantizaba el derecho al matrimonio igualitario, mucho menos el concubinario. Entonces, ¿qué pasaba con el derecho de pensión y seguridad social? Pues desafortunadamente se dejaba a la familia de la persona fallecida y no a la persona que tenía una relación sentimental con su pareja homoparental, en el cual en este caso llega a la Corte y la Corte sentencia y obliga al Estado de Colombia el garantizar el matrimonio igualitario, el concubinado, pero además garantizar los derechos de seguridad social y de pensión a personas homoparentales, legomaternales, transmaternales y transpaternales, como familias diversas. Posteriormente a ello tenemos un caso muy importante que quizás sea materia político y electoral, que hablamos del caso Freire versus Ecuador. En este caso habla del nuevo lenguaje de los derechos humanos.
¿Y cuál es el nuevo lenguaje de los derechos humanos? Que los derechos humanos centramos en todas las materias. Este derecho habla sobre el derecho castrense o el derecho militar, en el cual el derecho militar tiene sus propias normas y sus propios tribunales. Y en este fue exhibido un militar que tenía una relación sexual y afectiva con otro militar, en el cual fue sancionado, privado de libertad y suspendido por el simple hecho de ser homosexual. Y la Corte, en este caso, vinculó el caso señalando lo siguiente, porque el Estado de decía, Corte, ni te metas, es derecho militar, derecho canónico, tenemos nuestras propias jurisdicciones. ¿Y qué hizo la Corte? No, los derechos humanos entramos en todas las materias. Penal, civil, familiar, político, electoral, fiscal, canónico, incluso militar. Y te obligo a crear políticas públicas de igualdad a favor de poblaciones diversas en la milicia. Y obligó al Estado el generar este ámbito de acciones inclusivas. Concluyó ahora con lo siguiente. La gran opinión consultiva es la opinión consultiva 24/2017. Esta fue la primera vez internacionalmente en el cual un tribunal convoca a expertas y expertos para crear el primer estándar internacional de saber si efectivamente la población LGBTIQ+ tienen derechos humanos. Y si tienen derechos humanos, ¿cuáles son esos derechos humanos? Esta audiencia pública que se hizo el 7 de mayo en la Corte, se habló de tres temas muy importantes: el derecho a la identidad de género autopercibida de personas trans, el derecho a las familias diversas y el derecho al matrimonio igualitario. A partir de esta opinión pública de 2017, y les invito, ¿cuándo se garantiza el matrimonio igualitario en México? A partir de 2017 en adelante, porque es a partir que aquí un tribunal internacional decretó y obligó a todos los estados partes del continente americano el garantizar el derecho humano a las poblaciones diversas. Y si no lo hiciera, iban a emitir las respectivas sentencias. Y México, no cae atrás, cumplió al momento de garantizar el reconocimiento de la identidad de género, familias diversas y matrimonio. Pero claro, no son todos. Aún nos falta más derechos para más personas. Siguiente tenemos el caso Ramírez Escobar versus Guatemala. Este caso habla algo muy importante, que es la violencia que se vive a las personas diversas. Este caso habla de una pareja heterosexual, un hombre y una mujer, tienen 2 hijos. Llega una autoridad, un DIF, por hacer esa mención, a hacer una inspección. En la inspección se da cuenta, acá decimos que esta pareja heterosexual están en proceso de divorcio, extraño. Ah, caray, son pobres, extraño. Y un miembro de la familia, la abuela es lesbiana. ¿Qué hace la autoridad? Quita a los menores del seno familiar porque no le estaba dando los debidos cuidados o garantizando el interés superior en niñez. Si googleamos qué estado de América Latina y el Caribe es más reconocido por adopciones internacionales, nos vamos a dar cuenta que es el estado de Guatemala. ¿Y qué pasó en este estado? Que los 2 menores fueron registrados en un programa de adopción y los 2 fueron adoptados por 2 familias distintas y extranjeras. Ya a la fecha solamente se puede rescatar a uno por parte de redes sociales que hizo la investigación la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aún la fecha el otro sigue desaparecido. Y este caso vincula las afectaciones indirectas que ya no van en agravio a nosotros, sino a nuestras propias familias. Que en ocasiones nuestras familias pueden o no pueden ser parte de la población diversa. El siguiente caso es el primer caso emblemático en el cual habla sobre crímenes de odio, que es el caso Azul Rojas versus Marín. El caso Azul Rojas Marín es de una mujer trans que fue abusada sexualmente por policías peruanos. Y en este caso los policías peruanos decían, no, es que ella se dedicaba a la prostitución. Seguramente fue un cliente que la golpeó y se les negó a hacer las pruebas periciales. Este caso, la Corte señaló como el primer caso para hablar de crímenes de odio y para decir que los crímenes de odio existen y que deben de resguardarse en los códigos penales y sancionarse, porque los crímenes de odio tienen un simbolismo.
Simbolismo que va vinculado al siguiente caso, Vicky Hernández versus Honduras. Aclaro, en el siguiente, Azul Roja Marín solamente fue víctima de abuso sexual, pero está viva. Vicky Hernández la asesinaron. Y en este caso de Vicky Hernández sí, se dedicaba a la prostitución. Y de hecho sus compañeras en la audiencia de la corte señalaron, porque el Estado decía, fue un crimen pasional de un cliente. Y su compañero no. Porque si fuese un cliente, nosotras tenemos el beneficio de la confrontación de cuerpo a cuerpo. En el caso de Vicky Hernández no fue una confrontación de cuerpo a cuerpo. Fue un disparo hacia la cabeza y el desgarre de sus manos, en el cual el mensaje fue simbólico, que es, jamás vas a ser una mujer al momento de lacerar sus mismos cuerpos. Y en este caso la Corte nuevamente reitera la persecución de los crímenes de odio. Siguiente caso, de los más recientes, es el caso Pávez versus Chile. Pávez era una docente de una escuela privada, católica por cierto, daba clases de religión. La escuela se da cuenta que es lesbiana, acá es lesbiana en nuestra universidad y clases de religión, la suspende. Llega el caso a la Corte y la Corte hace lo mismo en el caso Flor Peyer versus Ecuador, hablar del nuevo lenguaje de los derechos humanos. Y decirte, a mí no me importa que hables del derecho canónico y del derecho religioso, vamos a hacer un juicio de ponderación de derechos. La cláusula de igualdad de no discriminación con el derecho a la libertad de culto. Y la Corte en este caso señaló que siempre está por encima la cláusula de igualdad y no discriminación. Y por tanto se resarció el daño a la docente Pávez versus Chile. Este caso sale en unas 2 semanitas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso es el caso Oliver versus Perú. El caso de Oliver es que al momento de él estar con su pareja sentimental en una plaza comercial, tienen un acercamiento afectivo, es decir, se besan en la vía pública de una plaza comercial. Los locatarios, las personas, lo señalan de, es que hay menores, es que hay niños, es que es un espacio familiar. Y en este caso va a ser muy interesante de saber qué dice la Corte Interamericana sobre las obligaciones que tienen las empresas en materia de derechos humanos a favor de las personas diversas y espacios seguros, libres de violencia y discriminación. Porque también nosotros tenemos hijas, hijos e hijas, y también nosotros creamos y fundamos familias diversas. En esta situación particular, entonces, si ya vemos los avances que se han gestado a nivel internacional, reconocer en México cómo estamos en materia de derechos humanos de población LGBTIQ+. Sabemos que tenemos la gran reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en el cual su artículo primero constitucional se garantiza los derechos humanos, pero desafortunadamente e ingenuamente no se da el lenguaje inclusivo, en el cual sí se establece la provisión de prendas sexuales. ¿Pero qué crees? No son prendas sexuales. Oye, ¿qué crees? En tu reforma constitucional no me nombras a mí. ¿Cómo me vas a ser yo titular de derechos humanos? Asimismo, en este artículo primero constitucional aparecen principios rectores. Uno de ellos que es la interpretación conforme, el control de convencionalidad, el principio por persona y el principio de igualdad y no discriminación, que es la obligatoriedad que tiene toda autoridad pública de aplicar ese tipo de tratados internacionales y casos de tribunales internacionales. Posteriormente a ello, esta gran cláusula de igualdad y no discriminación la vamos a localizar en los siguientes tratados internacionales, tanto de Naciones Unidas, tanto de la Organización de los Estados Americanos y en México. En Naciones Unidas vamos a encontrar dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en América Latina y el Caribe lo vamos a encontrar en el artículo 1.1 y en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en México lo vamos a encontrar en el artículo primero constitucional, párrafo 5, esta gran cláusula de igualdad y no discriminación. Aclaro, en la Convención de Viena, Convención de los Tratados, establece las normas de Jus Cogens, y las normas de Jus Cogens son normas supremas, y las normas supremas, una de ellas es el principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué quiere decir el principio de igualdad y no discriminación? ¿Qué? O la norma de Jus Cogens, es que yo he estado en mi constitución, no se garantiza el derecho a la comunidad LGBT, pero yo voy a aplicar mi constitución, la norma de Jus Cogens no me importa, yo quebranto constituciones y quebranto tratados, porque son normas supremas, rompen tratados y rompemos la soberanía de un Estado, con el ánimo de garantizar ese tipo de Jus Cogens.
Y una de las normas de jus cogens es el principio o la cláusula de igualdad y no discriminación. Sin embargo, en materia político y electoral es observar y precisar. Si ya entendemos que uno de los derechos humanos son los derechos políticos y electorales, saber qué es el derecho político y electoral. ¿Quiénes son las personas que tienen esta oportunidad o esta obligatoriedad de garantizarnos nuestros derechos humanos? Si bien es cierto, sabemos que dentro de los nexos del marco legislativo se establece ya a partir de las sesiones antepasadas la articulación de acciones afirmativas. Sí, acciones afirmativas que aún a la fecha se confunden con acciones de inclusión y no es lo mismo. Las acciones afirmativas responden a una deuda histórica que nace a partir de las masacres de la Segunda Guerra Mundial, en el cual, a partir de ese tipo de sesgos que existe al momento de vincular las graves violaciones a derechos humanos, no es que tú me incluyas, no es que tú me estás haciendo un favor, no, es tu obligación, de acuerdo a esa deuda histórica, posicionarme a un estado o una situación de igualdad de derechos para yo acceder a las mismas oportunidades que las personas cisgénero o heterosexuales están privilegiadas. ¿De acuerdo? Y recordando la brújula de la interseccionalidad, que la interseccionalidad es una obligación que tenemos todas las autoridades públicas. Y conforme a ello, el poder matizar la ejecución de discursos de odio. Entender que los discursos de odio tienen elementos conceptualizados. ¿Cómo se acredita un discurso de odio? ¿Quién la realiza? ¿A través de quién la realiza? Ya sea quién va dirigido. Y esos discursos de odio, a partir de esos elementos del intercriminis, generalizan la plataforma de la violencia. La expresión de manifestar el discurso de odio o de repudio hacia una población que va a naturalizar la violencia y que esa violencia va encaminada hacia un grupo en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminado, formalizando el iceberg o el círculo de la violencia. Discurso de odio, algo que naturalizamos que es solamente una expresión verbal, que quizás para algunos podamos manifestar, no está afectando, solamente es tomarlo de quien viene. Ojo, la violencia tiene nombre y rostro y es verbal, y esa es la raíz de todo el ciclo de la violencia. Y la violencia inicia a partir del círculo del discurso de odio, transita a una evasión, a una discriminación, que hasta este momento estamos en un espacio invisible, no se ve, no se percibe, lo sentimos las personas que somos parte, las personas ajenas no se dan cuenta. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando las violencias sean visibles. ¿Y cuándo es la violencia visible? Cuando son violencias físicas o en su caso llegamos a la cúspide, que son los asesinatos hacia personas LGBTIQ y más. Y bajo el tipo de trinchera poder materializar un tratado, que más de tratado es una declaratoria que se creó el año pasado en agosto, que es la famosa Declaratoria sobre Derechos Políticos Electorales de la Población LGBTIQ+ para el continente americano. Esta es una acción afirmativa de buenas prácticas en el cual el Senado, a partir de una senadora que fue la diputada Salma Luébano, promovió la creación de esta declaración. Pero para las personas que somos abogadas, abogados o abogadas, sabemos que de acuerdo a la Convención de Viena, las declaraciones son declarativas, son orientativas, más no vinculatorias, más no obligatorias. Aquí la labor de nosotros es cómo convertimos lo orientativo a vinculante. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Hay un elemento metodológico para convertir lo orientativo a vinculatorio. Ya lo ha dicho las reglas de interpretación de la Convención de Viena. Y estas reglas de interpretación es aplicar el método teológico, axiológico y hermenéutico al momento de que, si es el único tratado internacional que reconoce el único derecho humano y no haber norma contraria alguna que lo garantice, juzgador, aplícalo de manera obligatoria. Porque además, a quienes vas a beneficiar no es a cualquier población, es a un grupo en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminado. Y para ese tipo de inercias es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de sus resoluciones. Aclaro, esta declaratoria está compuesta por principios y sus garantías. Es decir, ¿qué principios contempla esta declaratoria? En primer lugar, el derecho a voto. Todas las personas LGBTIQ+ tenemos
la obligación y el derecho de votar. Posteriormente al derecho a ser votada, votado o votade. El derecho a asociarnos libremente con objetivos de la participación política. No obstante, a mitigar dentro de partidos políticos como una acción de inclusión, aclaro, no afirmativa, de inclusión. Posteriormente a ello, el derecho literalmente a formalizar cuáles van a ser las reglas y principios que debemos de crear a partir de los lineamientos, protocolos, porque no menos cierto es, ya está el derecho. La pregunta es, ¿cómo lo garantizo? Pues a partir de la creación de lineamientos, manuales o protocolos de atención y de intervención dentro de los mecanismos de supervisión al momento de ejercer los derechos políticos y electorales. Porque a la fecha no existe un manual, una guía que me diga a mí cuáles son los pasos a seguir para poder garantizar los recursos de impugnación en materia político-electoral bajo la perspectiva de derechos LGBTIQ. O en su caso, no hay una sentencia de versión pública amigable que me pueda garantizar el lenguaje inclusivo a favor de la población LGBTIQ. Otro tipo son, obviamente, la participación de mecanismos de la denuncia en caso de existir violencia política. Sabemos que existe la violencia política a razón de género. Ojo, también existe la violencia política a partir de la diversificación de las personas que nos identificamos o que pertenecemos a la población LGBTIQ+. ¿Cuál es el error que encasillamos y que se genera en materia penal? De que todo se vincula a un ejemplo. Si no asesinan a una mujer trans, es feminicidio. Ojo, no es lo mismo el asesinato de una mujer cisgénero asesinar a una mujer trans, porque las violencias simbólicas son distintas. Por tanto, en materia político-electoral no es lo mismo. Debemos de dignificar y verificar cuáles son los elementos y las pautas de abordaje para garantizar una atención integral hacia ese tipo de sectores. Y por último, y no menos importante, el derecho a la justicia y todos los derechos humanos vinculados en materia política y electoral. Concluyo con lo siguiente, para ser respetuosos con el tiempo asignado que se me ha concedido a un servidor. ¿Cuál es la obligación que tenemos los y les servidores públicos que elaboramos y trabajamos en cualquier autoridad pública? El garantizar derechos humanos, pero a partir de principios de vital importancia. ¿Cuáles son esos principios que contempla nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Uno de ellos que es el de la legalidad, la proporcionalidad, la libertad y la garantía de inclusión. Aclaro, también materializar que esta obligatoriedad radica en la ley reglamentaria del artículo 1 constitucional, porque en efecto, y es cierto, el artículo 1 constitucional tiene un reglamento. ¿Y cuál es este reglamento del artículo 1 constitucional? La Ley General de Atención a Víctimas. Y la Ley General de Atención a Víctimas articula cuáles son los principios rectores que tenemos las víctimas. Y uno de ellos es el principio de la buena fe y el principio de los enfoques diferenciados y especializados y la no revictimización secundaria hacia nuestras voluntades. Por ello, todas las personas que integramos la población LGBTIQ y más, pugnamos solamente por un solo derecho humano. Solamente un solo derecho humano tenemos las personas LGBT. ¿Y cuál es este derecho humano? El que se nos garantice todos los derechos humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro José Benjamín González Mauricio por su presentación. Vamos a pasar rapidito a una ronda de preguntas y respuestas. Me voy a permitir, maestro, leer algunas. ¿Qué sanciones recibe un Estado que decide ignorar un derecho de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? De hecho, es una pregunta muy interesante.
¿Y cuál es la responsabilidad de un Estado en no dar cumplimiento a una jurisprudencia de la Corte? Son los bloques económicos. ¿Cuáles son esos bloques económicos? Que la Corte tiene etapas procesales, y la última etapa procesal que tiene la Corte es la supervisión de la sentencia. Dentro de la supervisión de la sentencia, la Corte va a confirmar si el Estado cumplió o no cumplió de acuerdo al estándar mínimo, básico e indispensable en materia de derechos humanos. Si no cumplió, se le da una segunda oportunidad al Estado. Si el Estado nuevamente no cumple, ¿qué hace la Corte? La Corte dice, oye, es OEA, que es la mini 1. ¿Cuándo tiene sesiones? ¿Cuándo es la sesión? Quiero solicitar que la comisionada o que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga un decreto y un pronunciamiento en el cual públicamente, estando frente de los representantes de los estados partes de América Latina y el Caribe, me señales este Estado y creo público que violenta derechos humanos. Y solicita que las empresas internacionales que están ahí se vayan de ese Estado porque no garantiza los acuerdos políticos en materia de derechos humanos. Es decir, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de no cumplir una jurisprudencia de la Corte? Son los bloques económicos que tiene la Corte a partir de las sesiones de las asambleas que se realizan a partir de la OEA. Repito, ningún Estado se ha visto omiso en el cumplimiento. Claro, no ha cumplido el 100%, pero jamás se ha negado a una jurisprudencia de la Corte para evitarse ese tipo de apoyos internacionales, y más porque radica en el presupuesto internacional y el Banco Interamericano que se le asigna a programas y políticas públicas en cada país. Bien. ¿Nos pueden mencionar algunos de los obstáculos culturales que hay para el pleno reconocimiento de la diversidad sexual y si está disponible el material? De hecho, los obstáculos que tenemos nosotros como población LGBT que aún persisten es la desinformación, la ignorancia y el temor a denunciar. Esos son desafortunadamente los grandes obstáculos que a la fecha hemos transitado nosotros como poblaciones. Quizás ya estamos tan lacerados y lacerades que no queremos exhibirnos, que no queremos comparecer a las agencias del Ministerio Público, que no queremos presentar quejas. Pero repito, si uno no levanta la voz, ¿quién lo va a hacer? Se inicia una lucha, si bien es cierto. Quizá los casos que el día de hoy analizamos, para algunos sean muchos, para otros son muy pocos. ¿Y por qué son pocos? Porque nadie quiere denunciar. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Generar la cultura de la denuncia. La cultura de denuncia para que nos obliguen a nosotros como autoridad el dar nuestra mejor versión y aplicar la debida garantía de los derechos humanos de las personas y reconocer que las personas LGBT y más tienen un derecho muy importante, que es ser tratados y tratadas con dignidad humana. Me voy a permitir una última pregunta y las personas que tengan alguna duda nos podemos ver aquí un capítulo de nuestra afuera porque van a ocupar la sala. Y dice, ¿qué podemos hacer como población civil para que el artículo 1 constitucional sea más inclusivo? Específicamente, ¿qué consejos prácticos recomiendan nuestro accionar cotidiano? De hecho, aquí existen los mecanismos de defensa que tenemos la ciudadanía. ¿Y cuáles son esos mecanismos de defensa? Me voy a las clases de derecho. Uno de ellos es la denuncia penal. Otro de ellos son las quejas ante las defensorías públicas de derechos humanos. Otro es la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Otro es la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Y uno, que es lo que más nos ha funcionado a nosotros, nosotras y nosotres, son los juicios de amparo indirecto por violaciones a derechos humanos, por una omisión legislativa por parte del Congreso. Ya hay precedentes. Sería entonces hacer propios este tipo de espacios para hacer justiciables nuestros derechos humanos. Muy bien. A continuación, el consejero electoral Gerardo Macías Rodríguez hará entrega de reconocimiento a nuestro ponente. Muchas gracias, Fátima. Bueno, pues, primero que nada agradecer a nuestro ponente del día de hoy. Creo que nos dio una disertación muy amplia, muy extensa, en donde nos habla de su gran experiencia que tiene sobre el tema, y por eso pues agradecerle mucho en nombre del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, su presidenta, Yanku Durán Prieto,
y de consejeras y consejeras quienes integramos esta institución. Y pues, sin más preámbulo, daré lectura al reconocimiento que le daré entrega en unos momentos. Este dice: el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a través de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación, otorga el presente reconocimiento al maestro José Benjamín González Mauricio, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por su excelente ponencia en el foro Derechos Político-Electorales de la Población LGBTIQ+. Firman la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Gran Prieto, y la titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación, Paola Contreras Fraile, Chihuahua, 2 de febrero del 2023. Muchas gracias y muchas felicidades. A continuación, el consejero Luis Gutiérrez Ruiz les va a dar unas palabras de despedida y un mensaje. Nada más, al final hay unos códigos QR, si nos pudieran hacer el favor de contestar la encuesta. Gracias, Patrona. Aprovechamos también para entregarte un presente. Aparte del instituto, muchísimas gracias, Benjamín. Y solo para concluir, agradecerles a todas, a todos y a todas su presencia. Les comento, particularmente partidos políticos, las colectivas, que en los próximos meses vamos a estar trabajando el tema de las acciones afirmativas en la materia para el proceso electoral que viene el próximo año. Para ese fin, a través de la unidad vamos a estar convocando a mesas de trabajo. Obviamente vamos a celebrar una acá en Ciudad Juárez, entonces esperen el aviso y nos encantaría contar con su presencia para que en conjunto podamos generar acciones que tengan la visión que se debe tener, ¿no? Que es justamente la visión de las poblaciones que conforman estos sectores y que nos van a ser sujetas de las acciones por venir. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.